Sound of madness, tanks around our road. Eric Cyrus, remind us of a human soul. Hurry up to the shelter! Fucking. There's no waking up. There's no waking up. Yeah, I couldn't say it from this one. There's no waking up. This is more credible. Okay. But this is perfect. Well, tune in. What are you going to do? Yeah. Poopy. Tune in with me. Ah. Sound of madness. ¿Cómo están, amigos, amigas? Como siempre, ya saben, trayéndoles información aquí que valga la pena, algo que sea sobre todo histórico, y esto es nada más para los verdaderos, quienes somos verdaderos fans, seguidores de Iron Maiden, desde 1980 yo conocí a esta banda y que en México era muy difícil obtener álbumes de discos de rock de otros países y más de heavy metal, y tuve la oportunidad de que empezaran ahí entonces discográficas nacionales a empezar a maquilar estos discos, y el primer álbum que yo obtuve en mis manos de Iron Maiden fue precisamente el Killers, que rola tras rola me voló la tapa de los sesos. ¿Cómo están, amigos, amigas? Gracias por venirse a informar a TED Noticias nuevamente. Gran noticia con esto del documental. Ya hay fecha, ya está elaborado este documental de Paul Di'Anno, que además yo tuviera la oportunidad de verlo en vivo. En 2003 estuve trabajando como parte del staff que lo llevó al Club 27 allá en Arboledas, en Tlalnepantla, Estado de México, y que además me sorprendiera gratamente Paul Di'Anno con la situación de escuchar una voz muy potente. Todavía no llegaba a ese lamentable estado de estar confinado en una silla de ruedas, pero llegaba con un bastón, pero con todas las ganas de estar dando lo mejor de él, y eso comprueba su profesionalismo y francamente de que fue alguien que por algo nos llamó tanto la atención desde 1980 y nos sorprendiera, nos dejaran a todos así los de Iron Maiden cuando decidieron sacarlo de la banda. Obviamente trajeron a un gran vocalista llamado Bruce Dickinson, y haciendo el álbum The Number of the Beast, que vaya que causó que a tanta gente se le pararan más los pelos con esto del heavy metal, por el nombre del álbum, el tipo de portada y todo. Bruce Dickinson llegó a establecer muchas cosas que fueron muy importantes para este género. Lo elevó mucho más el nivel, pero no por eso significa que el nivel de Paul Di'Anno fuera menor, no. Era una voz muy distinta, era una voz muy apropiada para lo que venía siendo, tenía que ser el heavy metal, y además tenía comprobado que podía tener muy bien acoplada, educada su voz en Remember Tomorrow. Esas son rolas que además, para serles sincero, como para no variar, nunca me acoplé a estar oyendo en la voz, los temas que grabara Paul Di'Anno en la voz de Bruce Dickinson, que es lo que oíamos, al menos yo, en aquel entonces en 1980. Aquí les traigo unas muestras que ya saben que tienen que ser chiquitas, porque si no en YouTube y con los derechos de autora, cómo nos fastidian y nos traen agarrados de un tanate, ¿no? Teníamos oyendo ya, por supuesto, a Pink Floyd en 1980. Veníamos oyendo ya también y conociendo esas grandes voces muy educadas, con gran potencia y gran sentimiento, como la de Steve Perry de Journey. También la grandiosa voz de Brad Delp, el gran vocalista de Boston.
alguien como Ted Nugent. Digo, hay que ser sincero, yo también lo venía escuchando a Ted Nugent en aquel 1980. Cheap Trick. Y todos estos además aderezados, ¿no? Con el grupo que fueran los padres del thrash metal y que yo ya los venía escuchando, así como el caso de Motorhead. Entonces, así es como ya lo que veníamos escuchando ahí en 1980, al menos su servidor, sí lo venía haciendo, amigos, amigas. Y para pasar precisamente a este recuento, ¿no? De cosas que son tan fabulosas. Aquí esto que estoy mostrándoles, oye, Toño, eso es parte del documental, esa figura que estamos viendo. No, es una figura que también se acaba de lanzar con la figura de Paul Di'Anno, así como lucía en aquel 1979-1980. Y además dicen que es una mini estatua de este gran vocalista que vale mucho la pena, y como vuelvo a repetirlo, solamente para los que realmente somos gran seguidores de a de veras de Iron Maiden, lo conocemos, ¿no? Dentro de todo esto, así está ya la propaganda de Paul Di'Anno, y con gusto les leo esta información. La vida y la carrera del pionero vocalista de heavy metal Paul Di'Anno, la poderosa voz que se escucha en los primeros 2 álbumes de Iron Maiden, además del Made in Japan, que fue un EP en vivo de Iron Maiden con Paul Di'Anno, serán celebradas el próximo documental Di'Anno, Iron Maiden's Lost Singer. Di'Anno, la voz, el cantante perdido de Iron Maiden, que está lanzado por Cleopatra Entertainment este verano. Es una película sorprendentemente cruda e íntima del director Wes Orszowski. Captura el difunto cantante montando una montaña rusa emocional hacia el final de su vida, con apariciones de James Hetfield, también de Metallica, Gene Simmons de Kiss, Steve Harris de Iron Maiden y miembros de Exodus, Slayer, Megadeth, Overkill, Sepultura, y la película narra cómo 2 fanáticos de Iron Maiden se encuentran con Di'Anno en el punto más bajo de su vida y luego se proponen restaurar su salud y relanzar su carrera. En silla de ruedas desde mediados de la década de 2010, Paul Di'Anno siempre fue alguien que, además, en el concepto de su salud, se desplomó durante la pandemia, aún más de esta pandemia que cursamos en 2020-2021, cuando esos 2 fanáticos lanzaron esta campaña de financiación colectiva que finalmente lo llevó a mudarse a Croacia, donde con la ayuda de esos fanáticos y médicos dio un giro dramático mientras se quedaba sin dinero, y además reunía con sus antiguos compañeros de banda de Iron Maiden y se enamoraba. Finalmente hace un regreso heroico y lleno de drama al escenario. Todo esto está capturado en Di'Anno, Iron Maiden's Lost Singer, que Orszowski comenzó a filmar en el 2017. Dijo, durante años no hubo mucho que capturar, dice Orszowski, cuyos créditos incluyen a Lemmy Kilmister, un estudio de líder de Motorhead, también realizó un documental de él, y de Damned, Don't You Wish That We Were Dead. Paul estaba esperando cirugías que los médicos en el Reino Unido no aprobarían. Estaba en un lugar increíblemente oscuro, pero una vez que llegó a Croacia, los fanáticos y los médicos le dieron la esperanza de que estaba buscando desesperadamente. Fue hermoso presenciarlo. Quería hacer una película que no se pareciera a ningún documental de rock que alguien haya podido ver antes, y al final creo que lo logramos. Uno de los íconos de la nueva ola del heavy metal británico de finales de la década de los 70s y principios de los 80s, Di'Anno, nacido en Londres, ayudó a lanzar Iron Maiden en todo el mundo, apareciendo en dos álbumes de estudio y además considerados como los álbumes fundamentales para quienes gustamos del heavy metal,
jamás lanzados, el debut homónimo de Iron Maiden en 1980 y el célebre seguimiento de Killers en 1981. Es una de las sagas más épicas de la historia del metal. Diano dejó a Maiden en 1981 y en una de las sagas más épicas de la historia del metal, Diano dejó a la banda reemplazado por Bruce Dickinson, dejando a los fanáticos del metal de todo el mundo debatiendo qué formación y qué cantante podía llegar a suplantarlo. Es un debate que continúa hasta el día de hoy, casi 50 años después. Warshawski terminó de trabajar en la película que filmaba en Inglaterra, Croacia, Brasil y Estados Unidos poco antes de la muerte de Diano a los 66 años en octubre del 2024. Diano, con Iron Maiden y Love Singer, se ha estado proyectando en festivales de cine europeos ya y se lanzará en todo el mundo, tanto en servicios de transmisión como en formatos de DVD y Blu-ray de Home Entertainment. Y esto es algo muy importante, ¿no creen ustedes, amigos, amigas? Realmente para considerarlo, y además han seguido pasando, como les voy a mostrar aquí, escenas de este mismo documental, ¿no? Sobre todo porque en la última etapa y en la última gira que hizo, que pudo realizar, fueron 31 fechas en Brasil, 31 fechas. En México, si no recuerdo mal, si no corríjanme, fueron 8 fechas ese mismo año. Y ahí lo vemos, ¿no? Tiene muchas más escenas, así como las de su recuperación, ¿no? Su terapia. Tiene aquí más escenas de la figura que acaban de lanzar, o su mini estatua, como le llaman en la propaganda. Esta que pasamos. Escenas de otros de los conciertos que tuvo, donde también estuvo, a veces lo llegaron a acompañar músicos como Courtney Cox, como Chris Dale. Todos estos también en Shepherd's Bush. Todas estas bandas son de acompañamiento, que así se fueron formando en cada uno de los países y en cada uno de los lugares. La gente, vaya que llegó a abarrotar los lugares donde se presentó Paul Diano y a desearle, lanzarle todo su cariño, toda su admiración. Son partes del documental como va a ser. Así como también partes de en Grecia. La voz inconfundible de él, que también la podía matizar. Entrevistas. También hasta les estaba pidiendo que le llevaran las playeras que estaban vendiendo para su presentación ese día. Así como cuando llegaba a los lugares, ¿no? Otras presentaciones de Brasil, de las 31 que hizo en 2024. Murders in the Room, o uno de los temas más, Rat Child, uno de los temas más emblemáticos que haya dejado Paul Diano y para el mundo del metal, ¿no?
más de los traslados de Paul Diano. Que ya se los presenté en un video anterior recientemente, como hasta le habían rentado un camión bastante especial donde sale la silla, ¿no? Del autobús hacia afuera para poder tener un poco de mayor facilidad, un poco de mayor facilidad, hay que subrayarlo, para que él pudiera ingresar dentro del camión. Como se reunía también con los fanáticos, yo pienso que esta es una de varias escenas, ¿no? De cómo estuvo conviviendo con los seguidores de él durante estos últimos años. Ahí vamos. Aquí, esto fue en México, también en septiembre del 2024, con la banda de mexicanos. Un saludo a Federico Mendoza, que fue el baterista de él, y a Fernando Mendoza, su hermano, que fue el bajista. Y Ayú Dávalos, que funcionó como su promotor y que fue el primer invitado. Fue la primera persona, compañero, colega que me aceptó estar aquí como invitado en Test Noticias desde que inicié esta época de la información de rock y metal. Y al vocalista, ¿no? Que también es su amigo, Juan Carlos ahí a la izquierda, con esta foto de Paul Diano. I want to sing, but I want to keep it. And some people want this nothing to do with Mexican food. Mexican food is my number one food in the whole world. So, this is for fucking Brazil. Ahí está, ¿no? Parte de esa gira que se aventó por nuestro país en 2023 en México, Paul Diano, con Iron What, y tan importante, ¿no? Que siempre fue la trayectoria de él, tuvo otros grupos, estuvo con el Battle Zone, así le llamó a su banda, y también la otra que fue Killers. Luego estuvo en otros proyectos que incluyen Gog Magog, Praying Mantis, Rockfellas, Architects of Chaos, y su proyecto final, así como banda, llamado War Horse, pero todo era dirigido por él, todo escribía las canciones, estaba siempre siguiendo cómo se componían los temas. Y esa es la historia, amigos, amigas, de este documental, que por supuesto que hay que esperarlo, y además hasta sacó el que fuera el último promotor. Obviamente hay que recordar
a Ronnie James Dio, que yo también lo escucharía por ahí, por 1980. Otro de los enormes voces, ¿no? Que le dieron una cimentación muy, muy fuerte al heavy metal, el gran Ronnie James Dio, no hay que olvidarlo. Pero que en esas situaciones con Paul Di'Anno, pues él siempre estuvo, ahorita les digo, ¿cómo es posible? Ya me mandaron a otro lado. Ya me mandaron a otro lado. Paul Di'Anno. Ahorita les platico rápido esta historia. Aquí está, esta foto. Esta persona fue precisamente de esos seguidores que obviamente se puso a atender a Paul Di'Anno, y además él fungió como promotor allá en Croacia. Y dijo así, escribió en Facebook: queridos amigos, me llamo Stefan Juras, tengo 49 años y vivo en Croacia y soy el último manager de Paul Di'Anno. Pasé los últimos 3 años de su vida como fan, cuidador, agente de contratación y manager. Juntos viajamos por el mundo 2 veces seguidas y vivimos tantas historias increíbles que se quedarán conmigo por el resto de mi vida. Debido a su difícil condición física y mental, vivir con él a veces en una pesadilla en la que nunca podíamos despertar, pero a pesar de eso, cada día con él era una bendición y la mayor aventura de mi vida. Rock and roll en toda su magnificencia. El hecho de que tuve la oportunidad de trabajar con una leyenda me llena de gran orgullo y la obligación de preservar su legado. En julio de 2024, Paul fue la persona que me obligó contractualmente a preservar su legado, administrar sus sitios web, redes sociales, organizar conciertos conmemorativos una vez después de su muerte, que ni él ni yo esperábamos que llegara solo 3 meses después, comunicarme con varias instituciones y organizaciones como Rock and Roll Hall of Fame y otras, creando mercancía, publicar libros, revistas, documentales y otras películas, licenciar su nombre, etc. El nombre de Paul, al menos mientras yo esté vivo y después de eso, estará eternamente presente en el público y nadie lo olvidará. Habrá nuevas fotos y videos en las redes sociales todo el tiempo. Y pronto tendremos estos 2 documentales con un nuevo concierto conmemorativo, un álbum en vivo, una estatua de Conklin Bronze, que ya se las presenté aquí en esta transmisión, y mucho, mucho más. El único heredero legal de Paul es su hijo Conan, y Paul siempre dijo, tanto en privado como en público, que él quiere dejar todo lo que tiene, tanto durante su vida como después de su muerte, a su nieta Luna, la pequeña hija de Conan. Así, amigos, amigas, es parte de la historia que comenta precisamente Stefan, y que son de las historias, ¿no? Que qué bueno que les están dando toda este realce a la historia de un gran vocalista, de una gran figura en el heavy metal, de alguien a que siempre le estaré, al menos yo, muy agradecido, y que siempre lo admiró con lo que vino lanzando, sobre todo en Iron Maiden, pero también lo escuché en Warzone, Battlezone y con un grupo más. Y nunca dejó a deber. Paul Di'Anno siempre también cuidó mucho su material, el material que iba a lanzar al mercado. Y gracias, amigos, amigas, por haber acercadose a informarse sobre este respecto. Hay que esperar entonces el documental, que, como vuelvo a repetir, ahorita ya lo están pasando en festivales cinematográficos, sobre todo en Europa, y vamos a esperar a que podamos verlo, ¿no? Y para eso también voy a estar muy atento para informarles. Gracias, que ustedes y los suyos estén lo mejor posible. Por aquí nos vemos a la siguiente. Arriba, Paul Di'Anno. Paul Di'Anno, te has ido, pero nunca, nunca serás olvidado. Hasta la próxima.